Esta sí no la dejo yo de hacer hoy porque ya me estoy saltando 2 segmentos que no cupieron, pero esta es nuestra pequeña serenata nocturna. Bueno, he estado hablando de música generalmente en otros idiomas y generalmente en inglés, porque es lo que más escucho, lo siento, perdónenme, pero sí quiero hablar de un disco que me sigue pareciendo uno de los mejores discos del rock en México, el rock en español, que tiene 41 años este año. 42, no me acuerdo si es el 80 o el 81, se grabó en el 80 y se publicó en el 81, pero es es un disco que cuando uno regresa, él tiene la característica de que no ha envejecido nada mal. No ha envejecido nada mal y es esto que tienen ustedes aquí, que se llama Sesiones con Emilia de Roberto y Jaime. ¿Quiénes son Roberto y Jaime? Bueno, pues son Roberto González y Jaime López, que allá por 1980 habían hecho un grupo con Emilia Almazán y luego intentaron estas aproximaciones a un rock que en México se llamó el rock rupestre porque no había dinero para guitarras eléctricas. Yo he contado que mi primera guitarra me la dieron a los 16 años. Yo a los 9 quería una guitarra eléctrica, quería ser los Beatles, lógicamente. Pero mi guitarra eléctrica la tuve casi a los 30 años. Entonces, en México se creó este rock rupestre, este rock acústico, tratar de hacer rock sin la parte electrónica que tan importante resulta para el rock en sí. Sin embargo, se lograron cosas maravillosas y hemos hablado de gente como Rodrigo González y otros muchos. Bueno, este disco no ha envejecido mal. Tiene una serie de canciones de las cuales me voy a atrever a ver si la gente heredera de Modesto López, que fue el que grabó esto primero para el Partido Socialista Unificado de México y luego lo sacó en su propio sello disquero, que fue un sello alternativo importantísimo en México, no me bloquea absolutamente todo el streaming por esto. Pero las canciones son fundamentalmente de Roberto González y de Jaime López, con alguna intervención de Emilia. La voz de Emilia era maravillosa, no sé por qué no siguió cantando, creo que se dedicó a la pedagogía. Y para explicar, para decirlo, pues vamos a decirlo así, con un poco de música. De día rumbo a la oficina, transportando el sueño dentro de un camión. Febril como la obsesión de hallar la mina donde cada tecla deletrea sin voz. Morir como mueres hoy. Esto es Morir como mueres hoy, el track 7 del disco Sesiones con Emilia, donde, por cierto, quienes participan son Emilia Almazán en voz y guitarra, Jaime López, voz, guitarra, bajo y armónica, Roberto González, voz, guitarra y bajo, es decir, cuando uno toca la guitarra, el otro toca el bajo, no había bajista, y Marco Antonio Silva, que hace un trabajo muy interesante en la batería, porque es trabajar la batería con 2 guitarras acústicas, un bajo eléctrico y una batería. No es fácil. Digo que es un disco que no ha envejecido mal, pero al mismo tiempo es un disco que cuenta la realidad musical de ese momento, cuando, como decía yo hace rato, los folcloreros odiaban a los rockeros y algunos que estábamos en el folclore dijimos, mejor me retiro y me regreso al rock, porque allí vivo más a gusto. Y en realidad, en el rock se vive más a gusto. Hay canciones que todavía son oídas y son tocadas, como La Soga, como El Huerto, y algunas que a mí me siguen pareciendo maravillosas. Y voy a usar como ejemplo esta de Satisfaga sus deseos.
Voy mirando tus zapatos y tu encendedor, voy oliendo el perfume de tu corazón y me acuerdo del origen de la vida. Compre, mire, satisfaga sus deseos de ser quien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Desde eso, que es enormemente divertido, hasta algo tan tremendamente profundo como el track 5, que es en toda la extensión de la palabra amor, que en sí ya el concepto me parece muy importante y poco explorado en el sentido meramente conceptual. Es decir, todas las canciones de amor, como decía Frank Zappa, las canciones que más se escriben son canciones de amor. Si las canciones influyeran en la gente, que fue cuando se hicieron las sesiones en el Senado de los Estados Unidos en contra del rock, decía Zappa, mira, si las canciones de rock influyeran en la gente, pues nos amaríamos todos, porque la mayoría de las canciones son de amor. Era cuando se pretendía culpar al rock de la violencia, en la misma lógica del observador ahora, ¿no? Pero el concepto de esto es maravilloso. En toda la extensión de la palabra amor caben unas cuantas dudas, otras tantas muy agudas, 100 respuestas de 100 gentes, 100 preguntas en la mente, 2 monólogos o más, y los gritos de las masas en toda la extensión de la palabra amor. Jaime López procedería a hacer una larga y maravillosa carrera como compositor, como cantautor, es un monstruo en la escena, es maravilloso verlo en la escena con el piano, con la guitarra. Los tres son de mi quinta, exactamente como se dice en España, que son de mi quinta, es decir, somos de 1954, 55, 56, somos lo que algunos llamaban los muchachos de antes. Jaime tiene una larga carrera, Roberto tiene una carrera un poco menos amplia e intensa, pero sigue que hasta donde sea en los escenarios, y como decía Emilia Almazán, se retiró, aunque ha vuelto a hacer unas cosas. En el 86 hizo un pequeño disco, ahora para Gómez Teixeiro, para un homenaje a Gómez Teixeiro, participó con una canción, pero ella básicamente se retiró de la música, y me parece una pena porque teniendo grandes voces en el rock mexicano, pienso en Cecilia Toussaint, pienso en, ay Dios mío, la que cantaba blues y que era mi amigota y se acabo de olvidar su nombre. Incluso la cantante de Tijuana, no, Julieta Venegas. Tenemos buenas voces, pero la voz de Emilia era especialmente atractiva para este tipo de música. Es hora de vestir el esqueleto, cargar también al ángel de la guarda, salirse de las sábanas fantasmas, tocarme puede. Soy de carne y hueso. Oh, 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 oh. Es hora de espantarse. Tendrán que estar de acuerdo en que no es un disco que suene a un disco de los 80, como algunas cosas que oye uno y que dice, mira, me gustaba mucho, pero en 2022 yo no puedo escuchar esto. Es uno de los grandes discos del rock en español, sigue siéndolo y se los recomiendo enormemente. Y a partir de eso, de verdad, seguir la carrera de Jaime López, que es una de las personas que lo he dicho en muchas ocasiones y lo diré siempre, de los grandes letristas del rock en español, en un rock que tiene pocos letristas. No me vuelvan a decir que es que sí hay letristas y me sacan los dos ejemplos de siempre. Ya lo sé, los hay, son muy buenos. José Cruz es muy bueno, lo he presentado aquí como poeta. Jaime es magnífico, pero son pocos comparado con la producción que se puede uno encontrar en inglés. Hay muy buenos letristas en Argentina, sí, pero hay muchos, la gran mayoría son aterradores. Y lo mismo se puede decir de Colombia, de Venezuela o del rock chileno. Entonces no me salgan con las excepciones. En general, desde el punto de vista de porcentajes, pues tenemos escasez de letristas buenos, así que sigan a Jaime López.